Y bueno, vamos a dar por iniciada esta clase, que sería, no sé si es la número 9, creo que es la número, no sé si es la 9 o la 10 por ahí, bueno, después lo veo. Como les dije la semana anterior, la idea es que tengamos esta clase y después tengamos la clase del 3 de julio y ahí tomamos 2 semanas de vacaciones, ¿está bien? Entonces, nos tomaríamos el 10 y el 17 y retomaríamos el 24. ¿Te parece bien? Sí, sí, Hola Álvaro, ¿cómo te va? Bueno, bien, bien, bueno, gracias. entonces damos esta clase, la otra y ya estamos, cerraríamos con el receso invernal, con, bueno, la mitad de la diplomatura de los contenidos desarrollados, ¿no? Después nos quedan más o menos, si esta es la 10, bueno, después vamos a cerrar con 11 y nos van a quedar 9 o 10 y 10, así que es más o menos como teníamos planificado. Bueno, bien. Vamos a continuar hoy y cerrar el tema de neurociencia de la motivación. Y siempre venimos con esta impronta de que hablamos un poco de la psicología del fenómeno, en este caso la neurociencia, la motivación. Y también hablamos de la neurociencia y planteamos, bueno, a ver cuáles son los puentes que se han eh, postulado, ¿no? Entonces, la semana anterior arrancamos viendo un video donde eh, se exponía ese modelo llamado modelo DAS, deseo, acción, satisfacción, que estaba vinculado con dopamina, adrenalina y serotonina. ¿Se acuerdan? Vimos eso. Bueno, como vimos en una de las primeras clases, siguiendo una metáfora de un autor que a mí me gusta, que dice, bueno, siempre se los he comentado, este libro de divulgación del cerebro y la mente, de Rattray Taylor, ¿se acuerda la metáfora de los chispeadores y los sopeadores? Los chispeadores son los neurocientíficos que buscan los circuitos, es decir, por dónde se propaga la actividad eléctrica del cerebro. Y eso nos lleva a un lenguaje de activaciones e inhibiciones. Pero por otro lado estaban también los sopeadores, que son los que se meten más en la química, en lo que pasa a nivel de la bioquímica cerebral. Y bueno, y se habrán dado cuenta, o me lo confirmarán o no, que como suele ocurrir en tantos otros campos de estudio, llega un momento en que hay ciertos núcleos conceptuales que empiezan a repetirse, a ser figuritas repetidas. Bueno, y eso ocurre en paralelo con la psicología, porque los conceptos de psicología no son eh, claramente diferenciables 100% en muchos casos. Muchas veces los conceptos se superponen. Entonces, eh, para bosquejar el planteo para esta clase. Eh, en esta clase vamos a meternos en el tema de nuevo de un concepto del que ya hablamos, que es el tema de la dopamina. Pues nosotros lo vimos a la dopamina en relación al tema de las emociones, y la dopamina es como un elemento básico, una sustancia básica implicada en el proceso emocional y en el llamado circuito de recompensa. Ahora fíjense, como bien yo había explicado en su momento, que el concepto de circuito de recompensa ya implica al fenómeno del placer. La recompensa siempre está asociado con
un fenómeno del orden de lo placentero, de lo agradable. Bien. Y la motivación, habíamos dado una definición, tanto en emoción como en motivación, en donde las vinculábamos, porque es simple y además, a mi juicio, correcto, sostener que detrás de un acto motivacional hay, a modo de meta, una emoción encubierta, una emoción esperada, que tiene que ver con algo del orden de lo placentero. Hay una búsqueda, y la acción humana se explica en parte, o muchas de las conductas humanas tienen que ver con partir de una situación en la que el organismo está en este momento y aplicar un esfuerzo en pos de llegar a una situación donde se anticipa un placer. Bueno, nosotros habíamos visto lo que podríamos decir el dogma de que la dopamina es el neurotransmisor del placer. Ahora vamos a ver, en la segunda parte de la clase, estoy haciendo el mapa de la clase, bueno, algunos cuestionamientos de ese dogma que yo creo que son sutilezas, eh, pero que me parece que aportan al marco comprensivo, ¿no? Y, y en realidad la tesis que conforma la sutileza es que la dopamina en realidad está más vinculada con la motivación que con el placer. Bueno, vamos a ver un par de videos donde nos muestran eso y lo vamos a, siempre con el tono que a mí me gusta en primero de las clases, vamos a analizarlo desde el punto de vista metodológico, hasta qué punto lo que se muestran como datos permite llegar a esas conclusiones o no. Bueno, independientemente de eso, y retomando donde habíamos dejado la semana anterior, eh, había otro tema que me parece que es un tema que es, bueno, transversal a otros temas, pero se da más específicamente con la motivación, y es este problema, que a veces cuando queremos buscar las bases neurales de algo, inevitablemente, o por una cuestión de sesgo epistemológico, o por cuestiones metodológicas, o porque la mente a veces, y acá hablamos de la mente de los neurocientíficos, va a lo más simple, o a lo más seguro, o ambas cosas a la vez. Entonces, como habrán notado, hay muchos fenómenos, bueno, esto lo dijimos la semana pasada, que cuando, fenómenos psicológicos, que cuando se plantean su neurociencia asociada, tomamos como sus versiones más simples. Entonces, como yo les decía con la emoción, la versión más simple, bueno, el miedo que producto de que hay algo como un animal que nos quiere atacar, es un ejemplo paradigmático, entonces se desencadena el circuito. Bueno, y esa es como una situación prototípica básica. En el caso de la motivación ocurre algo análogo, es decir, hay muchos ejemplos que tienen que ver con el hambre, que tienen que ver con la sed, y bueno, que tienen que ver con conductas biológicas como predeterminadas, y es un circuito bastante simple, es decir, hay una tensión displacentera, como habíamos visto en ese modelo, el modelo homeostático, que produce una tensión, y entonces el organismo se encamina en poder reducir esa tensión hasta que la reduce, si tiene éxito, y bueno, y se cierra el ciclo y se restablece un equilibrio homeostático. Bueno, eso lo vamos a ver también en términos de qué pasa con la dopamina, ¿no? Bueno, bien. Ahora, claro, como vimos en la segunda parte de la clase anterior, lo que ocurre es que, bueno, eso nos explica ciertas conductas, como beber, comer, ciertas conductas básicas, en donde, bueno, obviamente podemos decir que ahí hay motivación. Pero después cuando hablamos de motivos sociales, motivos culturales, motivos existenciales, el tema
se nos aleja un poco. Bueno, entonces recuerdo ese marco que planteé la vez pasada, porque en la primera clase, en la primera parte de la clase, vamos a ver un tema que lo dejé anunciado, no sé cuál era, que tiene que ver ya con ese tipo de motivaciones humanas, en donde, por decirlo de alguna manera, no es que hay una meta definida en el aquí y ahora que me determina la acción, sino que es un poco más difuso el proceso. O la meta está más a largo plazo, o la meta es más abstracta o más genérica. Y, y bueno, entonces ahí pasamos del placer a la búsqueda del placer, a la búsqueda de cumplir una meta que puede ser placentera o no, pero ya es un placer diferente del placer hedónico que hablamos cuando hablamos de una conducta biológica. Bien, entonces, no sé si lo vieron, yo les dejé, les dije que les pedí que lo vieran, pero bueno, si no lo voy a ver ahora, un video de alguien que fue una especie de gurú de la motivación hace unos años, que se llama Daniel Pink, que estuvo, digamos, muy de moda. Vieron que hay conceptos y autores que están de moda. Estuvo muy de moda por algunas ideas, con que él ha expresado con mucho énfasis, sobre algo que él llama también la ciencia de la motivación. Y básicamente fue muy conocida una charla TED que él dio, en donde analiza los conceptos de motivación intrínseca y motivación extrínseca y plantea algo que sería como una tesis, en donde dice que tradicionalmente, eh, sobre todo en el mundo de la economía y de las empresas, y ahí cambiamos el ámbito, ¿no? En un contexto mucho más típicamente humano, ¿no? No hablamos del hambre y la sed, sino hablamos de lo que nos pasa como decisores económicos o lo que nos pasa como miembros de una organización, que sería psicología del consumidor, psicología organizacional y laboral. Bueno, eh, entonces él lo que dice es que tradicionalmente se asume como algo, como una acción, ¿no? Que para motivar tanto en el plano de la economía, es decir, o de las decisiones políticas económicas o de política económica, como en el mundo del trabajo, son buenos los incentivos y los incentivos monetarios, es decir, el incentivo al dinero, es un factor motivacional fundamental. Y bueno, parte en psicología de las organizaciones hay un capítulo que justamente trata sobre los beneficios y las compensaciones y los incentivos. Es decir, qué cosas, qué aspectos, qué factores son los que más valoran las personas dentro de una organización y por ende desencadenan conductas asociadas con la productividad, con la satisfacción laboral, etc. Y ahí el tema de los beneficios económicos es como, no se discute. Bueno, él lo discute y su tesis es que digamos, el motivar en base a incentivos es aplicar lo que en términos simples diríamos motivación extrínseca. Es decir, ya no es que hagas algo o que la gente haga algo por el placer o el gusto o la motivación de hacerlo, motivación intrínseca, sino que lo haga en pos de obtener un premio. Bueno, la contrapartida de eso es que, bueno, de hecho, la metáfora sería la zanahoria y la otra también un gran incentivo que tiene bueno, algo que también motiva es el temor a un castigo o a algo desagradable o a la pérdida de un beneficio. Y fíjense que, bueno, los sistemas de incentivos están asociados a eso. Hay un premio por presentismo, perdón,
y bueno, pero lo puedo perder si falto. Entonces ahí, como simultáneamente, está la zanahoria y el látigo, digo metafóricamente, ¿no? Bueno, y él, la tesis de, Pink es que hay que ser cuidadoso con eso, porque la motivación extrínseca puede ahogar a la motivación intrínseca. Esto, a ver, vamos a un ejemplo sencillo. Que no sé cuántos son docentes. No sé, ¿hay alguno de ustedes que es docente? Bueno, no hay ninguno. Bueno, Yo, bueno, Yo profe. soy, Hola. ¿cómo? Paula y Erika. Sí. Bueno, entonces, yo no sé cómo ha sido su experiencia docente, pero bueno, tanto en su experiencia particular como lo que se observa en general, ¿no? Eh, yo siempre digo que respecto del tema de las notas, de los sistemas de puntaje, de los sistemas de evaluación, es que, bueno, todo sistema de evaluación tiene un lado A y un lado B. El lado A es que, bueno, si cuando no hay sistema de evaluación, obviamente eh, no se hacen ciertas cosas que se hacen cuando hay un sistema de evaluación. Ahora, el problema es que el sistema de evaluación, en su lado B, es que, bueno, obviamente trae el tema de que parece que el sentido final es aprobar y no aprender. Bueno, entonces, y ahí funciona lo de la autonomía funcional de los motivos. Algo que es un complemento de otra cosa se transforma, de hecho, en un fin en sí mismo. Bueno, ese sería un ejemplo. No importa, podemos estar de acuerdo o no, discutirlo o no, en qué medida eso existe o no. Podríamos decir muchas cosas, pero yo, más allá de eso sería un ejemplo paradigmático de lo que Pink opina que ocurre en el mundo de la economía y en el mundo de las organizaciones con el basar la motivación en términos de incentivos o de motivación extrínseca. Y él lo que dice, básicamente, es que ahí Solana dice si a alguien más se le corta la conexión. No, no. Bueno, él lo que dice, y cita unos experimentos, y también me gustaría que veamos las cuestiones metodológicas, ¿no? Porque las cuestiones metodológicas son importantes, porque se sacan muchas conclusiones, y uno puede hacer crítica metodológica, por supuesto. Bueno, pero él refiere a una serie de experimentos que ahora aparece en el video. Perdón, pregunto, ¿alguien lo vio el video? ¿Vos lo viste? Erika, ¿lo viste? Bueno, contanos algo del video. Encima que lo viste, te castigo haciéndote hablar. Dale. Contá algo, lo que entendiste, lo que te parece que plantea. Después lo vamos a ver. Y vamos a hacer un análisis. Si querés, Erika, no sé. Yo estoy mirando. Eh, bueno, lo que plantea el profesor es básicamente la idea de 3 puntos a tener en cuenta que yo los había anotado con respecto al sistema de recompensas, de premios y castigos, así como usted lo estaba explicando, eh, y de la generación y de la productividad de la motivación intrínseca. Tenía los 3 conceptos que, bueno, que lo que pretende, lo que se pretende es la creatividad y los motivos propios de cada persona para generar ese goce o esa productividad en torno a las empresas. Él hablaba mucho de las empresas.
Bueno, de lo dale, dale. cool, etcétera. Ya voy a buscar acá ya Está bien, está las bien, tres está bien. puntuaciones Está bien. Bueno, bueno, que ahora no vamos a recuerdo. hablar de esos tres aspectos. Sí, Bueno, bien. Eh, Él comienza, les hago una síntesis porque si no después es como habla de muchas cosas y les hago el mapa para que lo aprovechemos mejor. Él comienza referenciando un experimento, que es un experimento famoso de psicología del pensamiento, y tiene muchos años, ¿no? Bueno, ese experimento que lo hizo un psicólogo llamado Dunker, perteneciente a una escuela psicológica llamada de la Gestalt. Bueno, ese experimento consistía en lo siguiente: se le daba a un grupo de personas una serie de elementos, una vela, unas tachuelas que estaban en una cajita, eh, creo que un hilo, bueno, una serie de elementos. Bueno, y se le planteaba este problema. Lo que tienen que hacer es eh, fijar, hacer que la vela esté fija, presentar la vela y que la vela esté fija, pero no la pueden apoyar directamente sobre el escritorio. Bueno, más o menos no importa los detalles, después no hace la cuestión. La cuestión importante es la siguiente: que la solución a ese problema es que la caja donde están estos clavitos, estas tachuelas, eh, esa caja, ahí es donde habría que aposar la vela. Bueno, y las tachuelas deberían servir para fijar la caja bueno, en la pared, ¿no? Ahora, ¿por qué la gente suele no resolverlo ese problema? Bueno, suele no resolverlo porque como las tachuelas están en la caja no puede ser vista como en la función del sostenedor de la vela. Entonces la conclusión es lo que ellos llaman, lo de este tema, llama fijeza funcional. ¿Qué quiere decir? Que para mí la caja en ese contexto, cuando aparece, es un receptáculo, es un contenedor de las tachuelas. Entonces, si es un contenedor de las tachuelas, no se me ocurre hacer lo que los psicólogos de esa escuela hacían, un insight, una toma de conciencia, que me permita ver la caja con otra funcionalidad alternativa. ¿Está bien? Bueno, y eso es parecido a algunos experimentos que habían hecho los de la escuela de la Gestalt con chimpancés, en donde acuñaron este concepto de insight, o que quería decir como descubrimiento súbito. En uno de esos experimentos típicos, ponían a un chimpancé tras en una jaula y una banana como objetivo, pero el chimpancé no alcanzaba con su brazo a alcanzar la banana. Bueno, ahora, cuando ponían un palo que estuviera dentro de su mismo campo perceptual, es decir, que pudiera ver simultáneamente el palo y la banana, entonces es como que al chimpancé se le ocurría ver al palo como una extensión de su brazo, y entonces podía alcanzar la banana. Entonces, ahí el chimpancé podía adoptar una conducta instrumental, utilizaba un elemento de la naturaleza como un instrumento para resolver un problema. Bueno, entonces los gestaltistas decían se producía una reestructuración súbita del campo perceptual, en donde algo que era visto de una manera empezaba a verse de otra manera y eso resolvió el problema. Bueno, entonces el problema de la vela básicamente era así. Ahora, eh, en otro experimento, con un grupo de control, la situación cambiaba. ¿De qué manera cambiaba? Es que las tachuelas se ponían afuera de la caja.
y la caja se presentaba sola. Entonces, cuando la caja se presentaba sola, ahí no había fijeza funcional. Es como si te estuviera diciendo, como entre comillas, inconscientemente, uno interpretara la caja no tiene una función definida, puede tener cualquiera. Mientras que en el experimento básico, la caja sirve como contenedor de la práctica. Bien. Bueno, hasta ahí ese es el experimento de la vela. Bueno, ahora lo que hicieron, otros investigadores lo que hicieron es eh, tratar de ver cuál era el peso de poner incentivos en la resolución de cada una de estas condiciones. Entonces lo que observó es que cuando el experimento era simple, cuando el experimento, después se hizo con otros experimentos, demandaba algo así como una solución simple, en donde no había que pensar demasiado, entonces los incentivos funcionaban. ¿De qué manera funcionaban? Y bueno, la gente resolvía el problema utilizando menor tiempo. Pero cuando el problema era el problema originario de la vela, en donde no hay una solución simple, sino que hay que aplicar lo que podríamos decir pensamiento creativo, los incentivos funcionaban al revés. Al grupo al que le daban incentivos tardaba más. Entonces la conclusión que sacaron es que cuando el problema es complejo, los incentivos o apelar a la motivación extrínseca es una manera de ahogar la creatividad. Dicho de otra manera, cuando uno hace algo porque está consustanciado con la tarea, porque le gusta, porque la tarea es desafiante, por lo que sea, entonces el producto es mejor que cuando lo hace porque está motivado por un incentivo. Bueno, básicamente es eso. Esos son los experimentos. Después dice que cita en investigación hay algo que se llama metaanálisis. No sé si conocen el concepto de metaanálisis. Tomás, vos asentiste. Me suena, estoy ahora trabajando en la tesis de la licenciatura y he leído mucho de metaanálisis ahí en otras investigaciones. No sé si sabría explicarlo, pero sí me suena de haberlo por ahí Bueno, tocado de oído. bueno, perfecto. Un metaanálisis es un análisis de los resultados de varios experimentos. Entonces, por ejemplo, queremos saber si un psicofármaco X ha sido útil en el tratamiento, no sé, de la depresión. Un antidepresivo ha sido útil en el tratamiento de la depresión. Bueno, entonces tengo digamos, la ciencia avanza de dos maneras. Uno, hacer un estudio con grupo experimental y grupo de control, algunos toman el antidepresivo, otros toman un placebo, bueno, a veces si tal fármaco es mejor que otro, entonces uno toma uno, otro toma el otro, y después se comparan los resultados. Eso es una investigación básica, típica. Ahora, los que hacen metaanálisis, los que revisan son los papers, los trabajos de investigación de muchos que evaluaron el nivel de eficacia de ese antidepresivo. Y entonces, lo que hacen es un análisis de varios estudios. Entonces sería un metaanálisis. ¿Está bien? Es como analizo los resultados de muchos investigadores que investigaron lo mismo. Entonces es como que tengo una mayor base empírica para llegar a una conclusión. Esto es algo, es como convencional en los que hacen investigación, ¿no? Sean neurocientíficos, psicólogos, médicos, lo que fuere. Bueno, bien. Entonces él ahí hace referencia a esos metaanálisis. Entonces lo que dice es que los metaanálisis muestran que siempre que se hacen ese tipo de experimentos, ocurre algo similar. O sea, que cuando la tarea demanda iniciativa,
que uno se involucre en la tarea, que sea un desafío, entonces funciona, y los resultados son mejores que cuando se ponen incentivos. O sea, en una palabra, que la motivación intrínseca es superior a la motivación extrínseca. Y cuando uno le pone motivación extrínseca, eso ahoga a la motivación intrínseca. Bueno, ¿se entendió? Esa básicamente es la idea. Entonces vamos a compartir Ahí encontré las 3 palabras